Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, qué gusto me da, como dice Francisco, cada vez nos vamos sumando más y más, ¿verdad? Sin que se sientan incómodos, pero veo caras nuevas y me gustaría darles una bienvenida. ¿No me quieres decir tu nombre? Jorge, bienvenido. Bienvenido, pues desde ahí, desde su lugar, denle una bienvenida a Jorge. Y por allá atrás tengo también al arquitecto, que es de casa, pero no le habíamos visto. Qué bueno que ya estás aquí. Yamil, Cristina, bienvenidos. Qué gusto recibirles en casa. De verdad, qué bueno que están aquí. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Alguien más que me falte que no vea por ahí? Muy bien, que nos gozamos en el Señor de que ustedes estén con nosotros, acompañándonos. Y sí, como dice Francisco, la palabra siempre es buena, porque Dios es bueno, ¿verdad? Y cada domingo que la cristiandad nos reunimos, además de adorarle, como lo acabamos de hacer, entregar nuestro corazón al Señor y decirle que le amamos y lo que estamos dispuestos a hacer por Él y que es estar a sus pies, pues también recibimos de su palabra, que siempre nos da una enseñanza, que siempre nos da aliento, que siempre nos da amor, que siempre nos da victoria, que conocemos sus promesas y su cumplimiento, y también la confrontación con el pecado también. Pero déjeme decirle que todo esto son buenas noticias. Y desde luego este domingo no es la excepción de esas buenas noticias. La palabra siempre logrará que cuando la encarnemos en nuestros corazones, nuestras vidas serán transformadas, serán nuevas, ¿verdad? Y esto, pues decimos, es de adentro hacia afuera. Y por ello es que primero debemos de encarnar la palabra en nuestros corazones, porque lo que necesitamos cambiar y transformar es nuestro corazón. Mientras nosotros más nos acerquemos a la lectura de la palabra, y bueno, déjeme decirlo que esto debemos de hacerlo todos los días, entonces más conoceremos de las verdades que Dios quiere que conozcamos para que nosotros seamos verdaderamente libres y estar entonces en su camino. Y esto entonces es la sana doctrina. La palabra de Dios es la sana doctrina que se atesora en nuestros corazones para que nuestra fe crezca, para que tengamos crecimiento espiritual y que estemos debidamente cimentados en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto desde luego para que estemos listos, fíjese, listos para recibir luego los vientos recios que llegan a nuestras vidas, ¿verdad? Esos vientos recios que nos hacen dudar, que nos tambalean, pero que no nos tiran porque estamos bien cimentados en la palabra. De ahí entonces la importancia de que estemos nutriéndonos día con día de la palabra del Señor. Y bueno, para hacerlo, allá en casa le invito a que ya tenga su Biblia a la mano, la abra aquí en el templo, por favor, ayúdenme. Y vamos a buscar Mateo 13 y vamos a leer de los versículos 24 al 30. Les repito, Mateo 13 del 24 al 30. Vamos a continuar con nuestra serie que hemos llamado Parábolas de Jesús aplicadas a nuestras vidas. Y en este libro de Mateo, capítulo 13, en esta ocasión nos presenta la segunda de 7 parábolas que encontramos en la misma. Una vez más, el Señor utiliza otros acontecimientos de la vida diaria para ilustrarnos y enseñarnos en forma de parábolas las verdades de Dios. Ya está listo ahí Mateo 13, versículos 24
al 30. Dice el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, ¿qué hacían los hombres? Dice, dormían. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios Padre bendito, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque finalmente podemos ver en ella que no haces acepción de personas, Señor, pero que todos estaremos delante de ti algún día, Padre Santísimo. Gracias. Que esta palabra, Señor, nos enseñe, nos edifique, que nuestros oídos estén atentos, Señor, para atesorar esta palabra en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Como les decía al principio, Dios es bueno, ¿verdad? Y cada una de sus parábolas nos trae una nueva enseñanza. El mensaje de hoy lleva por título Espigas inclinadas. La semana pasada hablamos de la parábola del sembrador, ¿lo recuerda? Y nos enseñó la palabra que hay 4 tipos de tierra y una sola semilla. Y de estos 4 dice que 3 tipos de tierra no eran buenos, ¿verdad? Y es en donde cayó la buena semilla de la palabra y no fructificaron. De las 3 cuartas partes realmente nunca produjeron nada. ¿Por qué? Porque vimos que se secaron, pero solamente una de ellas cayó en buena tierra, ¿verdad? Y demos gracias a Dios que su iglesia es esa buena tierra en donde sembró su buena semilla y que hoy está dando fruto. Lo vemos desde los inicios de la iglesia hasta el día de hoy. Esa buena semilla sigue dando su fruto, ¿verdad? Sigue. La semilla de la palabra que cae en buena tierra nos da salvación. Las personas que oyeron y creyeron con fe en la palabra de Dios somos los que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dador de vida eterna, y que no tenemos que agregarle absolutamente nada más. Esto es lo que la palabra nos enseña. No hay que agregarle nada más. Dice nuestro texto en el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién dijimos que era el sembrador? Lo comentamos la semana pasada. El sembrador, dijimos, de la buena semilla es Jesús, ¿verdad? Nuestro rey que dejó a un lado su túnica real para ponerse ahora el traje de agricultor y empezar a trabajar de esta manera. Hoy nos muestra a través de esta lectura otra faceta del reino de los cielos. Y nos dice, fíjese, nos dice que es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Jesús nos habla de esta manera y nos da un ejemplo cotidiano que podemos ver para que entendamos aquí en la tierra, pues,
cómo es el reino de los cielos. Nuestra mente es finita, que no pudiéramos imaginarlo, pero el Señor nos lo asemeja a un campo. Nos lo asemeja a un campo, ¿verdad? Versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Como sabemos, Dios nunca está dormido. No está ni adormilado siquiera, o soñoliento, o bostezando, pues, como un signo de cansancio. No, Él no lo hace así. Dios siempre está en control absoluto de todo. Ahora vea qué importante es que el versículo destaque que los hombres dormían. Porque es cuando uno se descuida completamente y suceden muchas cosas que resultan desagradables para nuestras vidas, ¿verdad? En este caso, nos dice que vino su enemigo. Su enemigo. ¿Quién es el enemigo natural del hombre? El diablo. El diablo, ¿sí? Y él es quien siembra la cizaña en medio del trigo. Es decir, que ahí en donde el diablo ve que el fruto de la buena semilla está rindiendo al 100, al 60, al 30 por 1, él quiere ahogar todavía el crecimiento de esta buena semilla y evitar que siga siendo esparcida. Quiere evitar el sano crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Y es importante destacar entonces lo que es el trigo y la cizaña. Primeramente, mire, debemos tener claro que aunque el trigo y la cizaña son parecidos, se trata de dos tipos de plantas diferentes. Por alguna razón muy en especial, el Señor habló del trigo y la cizaña. Nos dice que se parecen, pero son plantas diferentes, que guardan una relación cercana, pues pertenecen a la misma familia. Y en algunas de sus etapas de desarrollo son físicamente parecidas. ¿Sí? Entonces, podemos ver de manera clara por qué el Señor nos trajo esta semejanza del reino al campo, el trigo y la cizaña, porque van a crecer casi iguales, muy parecidas, ¿verdad? Toma este ejemplo de estas dos plantas y yo diría, ponga mucha atención, yo les diría que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, porque acostumbramos a decir lo contrario, ¿verdad? No es mera coincidencia que el Señor hubiera hecho esto. Desde luego que el Señor sabía qué era lo que estaba haciendo para ejemplificar el reino de los cielos. El versículo 26 dice: cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. También aparece en ese momento la cizaña. Dentro de las características físicas del trigo y la cizaña podemos encontrar las siguientes. Mire, fue muy interesante haber encontrado esto, El trigo es una planta que puede alcanzar hasta 1,20 m de altura. Los tallos dice que son largos y erectos. Por dentro los tallos son huecos. Sus hojas tienen una forma de lanza. En cuanto a las flores, estas se agrupan en espigas. Sus granos son de forma ovalada. Es de color verde cuando está en tierra y dorado al momento de madurar y estar listo para ser recolectado. De ahí, usted sabe, del trigo viene la harina, ¿verdad? Que es buena para el pan. Es buena para el pan. Y Jesús en Juan 6:35 les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed
jamás. De manera que Jesús se refiere a él como esta buena doctrina, esta espiga que es buena para cada uno de nosotros. Ahora, la cizaña. La cizaña alcanza una altura hasta de 1 metro. El tallo es delgado, es erecto y alargado. Físicamente, en su etapa de crecimiento, se parece un poco al trigo. Incluso en algunos lugares se le conoce como falso trigo. La cizaña y sus granos, porque también produce granos la cizaña, pueden ser tóxicos para el consumo humano, por lo que es importante no confundir con el trigo. Todo lo que proviene del diablo, pues sabemos que no es bueno, no es bueno. Ahora es importante hacer notar que estas dos plantas pueden convivir al mismo tiempo y en el mismo campo. Aquí viene lo verdaderamente importante de esto, Crecen juntas, pero no son de la misma calidad. Una bondad que tiene el trigo es que hace bien al consumo humano, mientras que la cizaña, que aparenta ser buena, es tóxica, no es buena, más bien contamina el interior del hombre. Entonces tenemos que la cizaña que siembra el enemigo representa a las doctrinas falsas. Hablamos del trigo, hablamos de quién es la doctrina, la sana doctrina que es Jesús, quién es el diablo, qué es lo que hace y qué es lo que está representando, las doctrinas falsas. Y que hoy en día en las iglesias hay mucho, hay mucho de este tipo. Por lo tanto, debemos de estar alertas a no ser engañados por aquellos que parecen ser buenos cuando en realidad no lo son, por estas doctrinas. Estamos conviviendo el trigo con la cizaña, alertas entonces de no ser engañados. Dice el versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Cuando usted siembra una semilla, ¿qué es lo que hace? La cuida, la riega, la protege, que no le dé el sol, que no le dé tales cosas para que esté creciendo adecuadamente, ¿verdad? Y se está al pendiente de que esté debidamente nutrida para que dé un buen fruto. Los siervos de este Señor que nos habla en esta palabra conocen muy bien quién es el sembrador y del cuidado y esmero que tienen para seguir produciendo buenas semillas de calidad, ya que le dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Sí, entonces ¿de dónde salió la cizaña? Estas buenas semillas son para que se sigan multiplicando, pero se debe de tener cuidado de ellas. Se les debe de nutrir para que lo hagan. Pero estaban asombrados estos siervos al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese mismo campo en donde estaba el trigo, y que de la semilla que les fue proporcionada, que era la buena semilla, dice, no podía crecer una planta que fuera tóxica para el trigo y la ahogara y no diera buen fruto. Ellos no se podían explicar de dónde había surgido esa cizaña. Recordemos que leímos en el versículo 25 que dice que los hombres dormían. Se supone que estaban alertas, pero hubo un momento en que se descuidaron y durmieron, ¿verdad? Hoy, ponga mucha atención, hoy puede estar sucediendo lo mismo al interior de las iglesias, que es el campo precisamente en donde el Señor escogió para sembrar su buena y única semilla.
Cuando en las iglesias vivimos un crecimiento, no debemos de bajar la guardia. Es decir, no debemos de bajar los brazos y descansar. No debemos dormirnos en nuestros laureles. No debemos de entrar en zona de confort y pensar que las espigas que están dando su buen fruto seguirán por sí mismas multiplicándose. No, eso no va a suceder. Tenemos una tarea ardua en la cual tenemos que seguir librando, porque no podemos darnos el lujo de cerrar los ojos, porque entonces viene el enemigo y hace de las suyas. Y vaya que sí lo hace, ¿verdad? Ya lo vimos, lo acabamos de leer, sí lo hace. Vimos que es el diablo quien, al vernos dormidos, al vernos bajar la guardia, al vernos en zona de confort, viene y siembra la cizaña. Y esto, déjeme decirle, es la semilla de falsedad, de diferencias que dice que tiene la palabra, de disensiones en los hermanos, de enojos entre los hermanos, de chismes, de envidias, de mentiras, ya que él, el diablo, es el padre de mentira y de suyo habla. ¿Y qué es lo que habla? Mentira. Habla de falta de perdón, porque a veces nos tiene esclavizados y ahí nos dice tienes que hacer otras cosas para alcanzar el perdón de Dios. No es cierto. Jesucristo es suficiente. Eso es lo que el enemigo está sembrando en las iglesias: envidia y discordia y ataques al interior de la iglesia, y también sufrimos ataques desde el exterior al interior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como buena semilla? Bendecir esos ataques que también nos llegan del exterior. Recuerde que todo esto que siembra el enemigo también lo siembra en los corazones. Y lo que habla nuestra boca sale de nuestro corazón. Por eso nosotros hablamos cosas buenas, porque atesoramos la palabra del Señor en nuestro corazón. En nuestro corazón. Las malas palabras no salen tan solo de nuestra boca, están metidas en nuestro corazón. La buena palabra que sale de nuestra boca no sale tan solo de ahí, sale de nuestro corazón, que es en donde está sembrada esa buena semilla. La iglesia, el enemigo, sigue teniendo esta confrontación para dividir a la iglesia de Jesucristo, pero nosotros estamos perfectamente cimentados en la piedra angular, que es ¿quién? Jesucristo. En Él estamos, para evitar que suceda todo esto al interior de las iglesias. No estoy hablando de nadie en particular, pero si llega a suceder en la iglesia de Jesucristo, aquel que tiene sana doctrina lo puede identificar. Dice el versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ya vimos quién es el enemigo que siembra la cizaña, ¿verdad? Nos damos cuenta de ello una vez que despertamos y vemos qué es lo que está sucediendo. Y cuando despertamos de ese descanso que nos dimos, comenzamos a ver los conflictos que se suscitan al interior de la iglesia. Los conflictos, las disensiones, las envidias. Nadie se vaya a ofender de lo que voy a decir. Muchos de los hermanos que conforman las iglesias no nacieron
en esa iglesia en la que hoy está. No nació ni con la misma instrucción, y voy a decir con mucho cuidado, ni con la misma doctrina. La iglesia es un mover de gente, y luego se salen de su iglesia para venir en busca de otra y acomodarse, ¿verdad? Estar en donde congregarse finalmente. Y muchas de las ocasiones no buscan una iglesia que sea afín a la doctrina en la que ellos nacieron, sino que a la que van, se instalan y quieren enseñar lo que traen o conocen sin respetar lo que se está enseñando en el lugar al que llegaron. Es decir, no están completamente de acuerdo en la doctrina de la iglesia en donde llegaron. Y entonces es cuando comienzan los conflictos, sea con los hermanos, sea con los líderes o sea con los pastores, por las diferencias doctrinales con las que están llegando. Y empiezan a decir: te hizo falta, es que ustedes no hacen, es que ustedes no dicen, es que la forma. No, no es eso. Es guiarnos por lo que dice la palabra del Señor, porque muchas veces estamos sumergidos únicamente en religiosidad, y esa religiosidad es la que hace daño a la iglesia de Jesucristo. No hemos sido llamados a religiosidad, hemos sido llamados a tener una relación personal con Jesucristo para que podamos ser libres, ¿verdad? Y cuando se empieza a mover estas situaciones en las que algunos hermanos no están de acuerdo, es entonces, como nos dice la palabra, cuando los siervos, al ver lo que está sucediendo, como dice el versículo 28, preguntan: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ahora sí dicen: ya estoy listo, ya vi, ahora voy y yo me enfrento a ellos, yo me los agarro a moquetazos. No, o yo les digo que se vayan. No se trata de eso. No es lo que el Señor nos está pidiendo. Lo que sí nos dice el Señor es que nos muestra que no es algo que nos corresponda a nosotros realizar. Aun cuando tengamos una sana doctrina, somos susceptibles de no tener un buen trato con las personas y herirlas. Esa es una realidad también, También. Dios es bueno, y Él sabe que el trigo y la cizaña conviven en el mismo lugar. Sabemos que el sol sale para todos, ¿verdad? Buenos y malos. El Señor no dice: el sol va a salir nada más para el trigo y para la cizaña. No, lo dice por igual, y el sol es para ambos. Pero solo una planta de estas dos es la que aprovechará esos rayos del sol para dar su buen fruto. El trigo, el Señor les dice: no te corresponde, porque el trigo siempre verá, el Señor quiere que vea un área de oportunidad en el crecimiento y rendir el fruto que cada uno de nosotros tenemos que dar. Y ahora, si trasladamos este campo, esta siembra, a la iglesia del Señor Jesucristo, verá usted que el crecimiento es personal y espiritual, ya que es una buena semilla sembrada en usted la que seguirá alimentándose de la palabra, y esto déjeme decirle, lo llevará a ser una espiga inclinada. Mientras que la cizaña estará siempre inconforme por lo mismo, como ya lo dijimos, de todo esto que trae, tendrá una posición siempre erguida, siempre de manera vertical, por lo que no puede inclinarse en humildad,
aun cuando dijimos que también tiene grano, ese grano, como es vano, como es tóxico, no le permite inclinarse. A diferencia de la espiga, que cuando ya tiene su flor, que dijimos que son las semillas, ¿qué es lo que hace la espiga? Se inclina. Se inclina, por eso tenemos que ser semillas inclinadas, porque la palabra del Señor nos hace reconocer ante quién tenemos que reverenciarnos, ante quién tenemos que humillarnos, ante quién tenemos que ser humildes, ante quién le vamos a dar el honor y el reconocimiento. La cizaña no le está dando este lugar que merece a nuestro Dios. Por eso no se inclina, por eso no tiene un buen grano, por eso no es él una buena semilla, porque siempre estará atacando, procurando que el trigo no crezca. De manera que será a su tiempo y que corresponda al Señor de la mies que lleve a cabo esta separación del trigo y la cizaña. Por eso los dice, hey, ahorita no, eso lo voy a hacer yo, mientras ustedes van a seguir creciendo. Porque en el momento en que lo hagas, algo puede suceder. Dice el versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Todo esto significa que la cizaña que es plantada directamente por el diablo se confundirá con el trigo y también andará en medio de la iglesia del Señor. Pero déjeme decirle que esto es solo por un tiempo, porque se reconocerá el trigo de la cizaña con el tiempo y a través de los frutos que cada uno de nosotros estemos dando al Señor. El trigo, al dar el fruto, primeramente cambia de color a un color dorado intenso. Nosotros diríamos así, que a los hermanos les hermosea el rostro. ¿Quién nos hermosea el rostro? El Señor, por medio de su palabra. ¿No ha vivido usted su primer amor en el Señor y anda todo sonriente? Así es como nos ve el Señor y como quiere vernos. Y cuando esta espiga ya está llena, se inclina. Cuando los hermanos estamos llenos de la espiga, podemos inclinarnos, porque la espiga de trigo no permanece erecta, sino que por el peso de su fruto se inclina. Ya no está en posición vertical, sino que ahora son esas espigas inclinadas en humildad al Señor y le reconocen y ponen sus pies, ponen a sus pies el fruto para que sea recogida esta semilla. Y lo maravilloso es que la palabra dice, yo lo voy a hacer, yo los voy a recoger y los voy a poner en mi granero. Y a la cizaña le dice, atadla y quemadla. A la cizaña le será imposible dar un fruto agradable al Señor. Estos son principalmente aquellos que dicen profesar, aquellos que únicamente son profesantes del cristianismo, pero no tienen fe
en Jesucristo, una fe plena y completa. No están convencidos por la palabra, ante quien hay que humillarse, o posiblemente no han nacido de nuevo. De manera que siguen teniendo prácticas de hombre natural para causar disensiones y conflictos al interior de las iglesias. Estos nunca podrán ser un fruto agradable al Señor, porque no tienen al Espíritu Santo. El mejor momento, dice la palabra, de retirar la cizaña es cuando el tiempo de la siega llega, y esto está solo reservado para el Señor. No se equivoca. Y nos dice en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Póngase de pie, iglesia. El Señor conoce los corazones y lo que en ellos hay, lo que está atesorando cada uno de nuestros corazones. Te pregunto, y también esta pregunta es para mí, y contestémonosla de manera personal: ¿eres un siervo dormilón? ¿Dejas que otros te platiquen de la palabra, o estás tú alimentándote de la misma? ¿Cuánto es el fruto que quieres dar al Señor? ¿El 100? ¿El 60? ¿El 30 por 1? Lee tu Biblia diariamente. Aliméntate y te asegurarás de dar el mejor fruto al Señor. Haciendo esto, seremos espigas inclinadas hacia la verdad de Dios en humildad, y podemos honrarle con el fruto que Él espera de nosotros. Dios Padre bendito, gracias porque por medio de tu palabra, Señor, nos enseñas que debemos estar listos y atentos, siempre a la espera de tu venida, Señor, y no descuidar nuestras vidas. Estar atentos, Señor, a producir ese fruto como una buena espiga, como un buen trigo, Señor, y llegar a ser dorados, resplandecientes, hijos tuyos, Señor, en el rostro en el que se vea tu buena semilla, el fruto de tu buena semilla, Señor. Gracias por enseñarnos que eres tú el único juez en medio de nosotros, Señor, que será quien quitará de en medio de tu iglesia la cizaña. Gracias por esta buena nueva, Señor, de saber que nos apartarás para ti en tus graneros. Permite, Dios, que seamos como esas espinas inclinadas, honrándote y adorándote, siguiéndote y buscando de ti, Señor, en ese baño de luz que tienes para nosotros. Esa luz, Señor, que hoy mora en nuestros corazones. Señor, que tu palabra nos ayude a enfrentar los embates del enemigo, en las disensiones, en la envidia, en esos ataques exteriores e interiores, Señor, que pretende. Tú eres más grande y tu palabra nos habla de victoria, Señor, porque tú estás en medio de ellos, porque la lucha no es de nosotros, Señor, es tuya, Padre, porque eres tú
quien arrancará esa cizaña y no nos corresponde a nosotros, porque eres tú el que siega en la mies. Gracias, Señor. Y mientras nosotros seguimos creciendo para darte este fruto, Señor, que atesoremos esa ansia de tus nutrientes. Que sigamos creciendo de manera sana, en tu sana doctrina, Señor, que es única y verdadera y que se llama Jesucristo, es nuestra doctrina. Gracias, Dios. Que no nos voltemos a ver las formas que el hombre nos ha hecho creer, Señor, sino adorarte por medio de una relación personal, por medio de una relación íntima, por medio de una relación que nosotros acrecentemos contigo en busca de ti, Señor, y tu rostro. Gracias, Señor. Porque en medio de esa búsqueda, de esa relación personal, es que te estaremos entregando el fruto de haber atesorado tu palabra en nosotros, Señor. El fruto para acercarnos a ti. El fruto para estar preparados y que tú nos envíes, Señor, a seguir multiplicando y esparciendo la única y verdadera semilla de tu palabra. Esa semilla que dará buena vida, esa semilla que dará una vida abundante, esa buena semilla que permanecerá, Señor, ante tu presencia. Gracias. Gracias, Señor. Mueve nuestros corazones a humildad. Mueve nuestros corazones a inclinarnos ante ti, Señor. A reconocerte que sin ti, Señor, no podemos crecer. A reconocer que sin ti no tendríamos nutrientes, Dios. Gracias. No permita, Señor, que la cizaña invada nuestro espacio. No permita, Señor, que la cizaña nos robe y nos quite la paz. Te la entregamos, Señor. Te la entregamos, Dios. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Y guarda nuestros corazones de esta tu iglesia, Señor. Gracias, Padre bendito. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre.